¿vale? Es una aplicación para llevar un seguimiento de la comida que metes en el frigorífico y evitar que se te eche a perder y, sobre todo, que tirar la comida. Y, como se ve aquí, porque es fresco, los hogares españoles tiraron a la basura 25,8 millones de kilogramos litros de alimentos a la semana y se tiran 7,7 millones de toneladas de alimentos comestibles en un año. Entonces, una aplicación de este calibre pues es necesaria pues porque el desperdiciar alimentos influye en el cambio climático, los recursos empleados en la recolección, manufacturación, etcétera, se van y no son recuperables, y en tu economía, ¿vale? Añadido a los gastos producidos por la crisis energética, es algo bastante feo para la economía de cada uno. Vale, pues la presentación. Vamos a presentar las tecnologías, las funcionalidades y vamos a enseñar cómo funciona la aplicación. Vale, como tecnologías tenemos en backend MongoDB y MySQL con Express y Node. En el frontend React, las bases de datos pues con bases de datos de alimentos y usuarios. El backend, a ver, aquí ya es, como ya sabemos todos, que es cada una de las tecnologías que utilizamos, pues comento qué ha sido lo mejor y lo peor de cada una de ellas, ¿vale? En este caso, por ejemplo, en el backend lo mejor ha sido que para mí Node.js y, bueno, Node.js es bastante fácil, rápido, sencillo, ¿vale? Y lo peor es tratar con los modelos de Mongoose y SQLite, que, bueno, he aprendido bastante, que eso es lo importante. En frontend, con React, lo mejor es cuando funciona React y lo peor es React en sí. Para mí ha sido el mayor quebradero de cabeza, ¿vale? Me gusta porque me exige demasiado. Entonces, pues también me gusta que, pues eso, sea un reto a superar. Vale. En la base de datos, pues he utilizado MongoDB para base de datos de tipos de alimentos y los alimentos que incorpora el usuario a su frigorífico. Entonces, tenemos 50 alimentos tipo, ¿vale? He tenido que coger 50 porque no he tenido, bueno, luego lo explicaré. Y los usuarios, en la tabla de usuarios, donde, bueno, la tabla no, perdón, la colección de alimentos de usuario, que es donde se guardan todos los alimentos que va incorporando el usuario a su frigorífico, como decía. En MySQL, ¿vale? Tenemos la base de datos de usuarios y de la base relacional de alimentos de usuario. Es todos los alimentos que ha ido incorporando se meten en el frigorífico del usuario. Vale, a ver, Vale, esto es lo que quería comentar. El problema con los datos, ¿vale? No he tenido ninguna API de referencia que me proporcionara fechas de caducidad de los alimentos, ¿vale? Y sí, es que se oye ruido en el fondo. Sí, es que te tenía muteado, pero digo, para que no piense que está hablando solo. Ah, vale. Vale, y me he basado principalmente en extraer la información en dos webs que muestran las fechas de caducidad, que son Still Tasty y Eat by Date, pero mi intención principal, mi objetivo era conseguir estos datos mediante scrapping, pero ha sido imposible por cómo estaban montadas estas webs. Entonces, perdí demasiado tiempo en intentar esto. Entonces, mi solución fue crear un archivo con estos datos e introducirlos mediante un CSV. Vale, pues las funcionalidades. Mostrar los artículos de la nevera del usuario, ¿vale? Estas funciones recogen los elementos añadidos por el usuario en SQL y los devuelven un array de objetos que se pasa a array para poder usarlo en el filtro de Mongo. Todo esto es que aquí es difícil de verlo. Si queréis lo vemos luego en el código. Mostrar los artículos de la nevera del usuario, busca los alimentos
en la base de datos de Mongo para poder mostrarlos, luego mostrar los tipos de artículos disponibles para añadir, carga todos los tipos de alimento de la base de datos de alimentos tipo y mostrar los tipos de artículos disponibles para añadir. Los separa por categorías de alimentos. Esto es la misma función, ¿vale? Por una parte, cargamos los alimentos y luego los separamos para poder mostrarlos por categorías de comida, ¿vale? Aquí está el reto que ha sido pues el añadir un artículo a la colección de alimentos de usuarios de Mongo y a la vez a la tabla de alimentos de cada usuario, ¿vale? Entonces se recogen todos los datos de los inputs y del alimento tipo, se añade el alimento a la base de datos de alimentos de usuarios, me devuelve el ID de Mongo y con ello hago un insert en la base de datos SQL del alimento asociado al ID de usuario. Esto solo con un botón. ¿Vale? Y bueno, finalmente, en la base de datos de alimentos introduje pues la fecha de expiración porque era una clave importante, ¿vale? Y esto sirve para calcularlo, ¿vale? En base a la entrada que haces de la fecha en la cual entras el alimento en el frigorífico y a su vez si está abierto el alimento o no está abierto, porque de ello depende también la duración de ese alimento. ¿Vale? Y vamos al uso de la aplicación. A ver. Un momento. Un momento que el... Ah, eso te iba a decir, que seguíamos viendo la presentación. Vale, pues hacemos login. ¿Se oye? ¿Se ve? Sí, está hecha con Mobile First, ¿no? Sí, sí, ha sido una intención desde el principio porque tenía más pinta de aplicación de móvil que de... pero bueno, también se puede ver en escritorio sin problema. Vale. Vale, pues entramos. Vale, lo que sí que tengo que mejorar es la carga de los alimentos porque, bueno, ha habido ahí un poco de retraso y, bueno, se muestran cosas que a lo mejor se podrían mejorar. Por una parte, tienes el alimento que está en tu frigorífico y te da la información de la fecha en la cual expira. Sería este de aquí, tienes cordero, cebolla, fresa, leche, mortadela, bueno, demás. Y luego también te muestra todos los alimentos que puedes añadir. Al principio tenía una base con 1.200 alimentos que ocupaba 4 gigas, pero no, era imposible manejar todo eso y además es que no te daban las fechas de caducidad. Entonces vamos a añadir un alimento a mi frigorífico, ¿vale? Entonces nos muestra el nombre del alimento, la imagen, ¿La categoría? qué tipo, sí, y bueno, voy a introducir tres ramas de puerro, ¿vale? Aquí es lo que comentaba antes, tienes la posibilidad de cambiar la fecha y se refleja el cambio según el tipo de caducidad que tiene cada alimento. Puedes elegir la fecha de entrada, cambiarla. Vamos a poner la fecha de hoy, que es día 9. Pero puedes decirle también si está abierto o si está cerrado. Por ejemplo, abierto o cocinado significaría que lo hemos cortado, lo hemos abierto, lo hemos manipulado o incluso lo hemos cocinado. Entonces está cocinado, vamos a poner aquí una nota. Sí. Y eso influye en la fecha de caducidad, ¿no? Exactamente. Y aquí debería salir el mensaje que efectivamente nos sale, ¿vale? Diciendo que se ha introducido en la base de datos, pero cerramos y aparece aquí al final del todo. Vale, a verlo en la base de datos.
Vale, aquí aparece el alimento, el último sería el que hemos introducido, que termina en D03FD. Y en Mongo nos vamos a los alimentos de cada usuario. Vale, nos sale aquí, el Sí. D03FD.